bienvenida ya de manera oficial. Le comentaba yo al inicio del programa que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación y me emociona mucho con este estupendo médico psiquiatra, psicoterapeuta, es escritor brasileño, ha desarrollado, entre otras cosas, la teoría de la inteligencia multifocal, TIM por sus siglas, que estudia el complejo proceso de la construcción de pensamientos, la formación del yo como administrador psíquico y los papeles de la memoria. Sus innovadoras ideas se han adaptado como cursos de posgrado en universidades en Brasil. Actualmente dirige la Academia de Inteligencia de Sao Paulo, que es un centro académico especializado en educación socioemocional con más de 250,000 alumnos. Sus libros se han publicado, ya le comentaba yo al inicio del programa, en más de 70 países. Ha vendido más de 30 millones de ejemplares y es considerado el autor brasileño más leído en la actualidad. Es Augusto Cury y de verdad me da muchísimo gusto Javier, tener un grande placer estar con ustedes. Posibilidad de platicar contigo, Augusto, después de haberte leído y te lo quiero decir, me has ayudado mucho, como has ayudado a mucha gente a entender cosas de esto que tenemos arriba de los hombros, sí, que no es la cabeza sino la mente. Y que pues bueno, puede ser nuestra mejor amiga, nuestra mayor aliada, pero también nuestra peor enemiga, ¿no? Concordo plenamente. Hay una tesis de gestión de la emoción, el programa que yo desarrollé con este tema. Si la sociedad nos abandona, la soledad es soportable. Pero si nosotros nos abandonamos, la soledad es insoportable. Lo que pasa es que en toda la humanidad, en la era digital, las personas están se abandonando. No tienen un caso de amor con su salud emocional. No saben proteger su mente, ni manejar sus emociones. Yo te lo comentaba fuera del aire, tuve la oportunidad de conocerte a través de este libro, que yo no me canso de recomendar, se lo he recomendado a gente muy cercana a mía, que se llama Ansiedad, así se llama el libro. Ansiedad, cómo enfrentar el mal del siglo, el síndrome del pensamiento acelerado, cómo y por qué la humanidad enfermó colectivamente. Es un libro de verdad que yo les recomiendo ampliamente. A mí me ayudó a entender muchas cosas que probablemente usted, en mi caso yo ya conocía, pero que no sabíamos o yo no sabía cómo enfrentar, y es lo que yo te decía al inicio de la conversación, Augusto. Este libro, así de sencillo como usted lo ve, es más que un libro de autoayuda, es un libro que nos da herramientas para poder organizar nuestra mente, porque la mente, y lo planteas tú en el libro, es como un músculo también. Sí, tiene que ser entrenado. Tiene que ser entrenado todos los días. Nuestro yo necesita usar herramientas para ser autor de su propia historia. Caso contrario, las frustraciones, las pérdidas, los rechazos y también los pensamientos perturbadores como autocobro puede convertir a nuestra mente en una casa de basura, en un esgotamiento cerebral sin precedente. E estou muito preocupado porque a síndrome do pensamento acelerado que eu descobri há mais de 15 anos, eu preveia que seria confundida em todo o mundo com a síndrome hiperativa e médicos prescrevendo drogas de la obediencia para un problema que nosotros creamos en los niños, adolescentes y los adultos. Y los síntomas son despertar cansado, sufrir por anticipación, ter dificultad de conviver con personas lentas, baja capacidad de soportar frustraciones, fragmentación del sono y déficit de memoria. Estos síntomas son clásicos porque nos aceleramos la construcción del pensamiento a través de las medias digitales, celulares, tú smartphones. Así lo planteas aquí en el libro, ¿no? El cómo la tecnología, los teléfonos inteligentes, las tabletas han venido también a trastornar nuestra mente y lo peor sin darnos cuenta, ¿no? Exactamente, Javier. Cuando Steve Jobs lançou o smartphone em 2007, ele não dava para seus filhos. No le permitía a sus hijos utilizar continuamente.
E eu não sabia que moveria o ciclo da dopamina, o prazer e frustração em uma velocidade jamais vista na história. E o que passa é que isto provoca uma dependência psicológica, como as drogas, como cocaína, crack. E quando um ninho ou um adolescente fica 2 ou 3 dias sem um smartphone, sintomas da síndrome de abstinência como ansiedade, irritabilidade, dificuldade de sonho, de trabalhar perdidas e frustrações aparecem, que representam uma dependência muito grave. E além disso, o comprimento de onda azul das telas do smartphone, a luz, bloqueia a molécula de ouro que induz e estabiliza o sonho, que é a melatonina, e por isso que milhões, centenas de milhões de pessoas estão com sono de má qualidade e despertando cansados, fatigados, sem trabalhar muscularmente muito. Eso es lo que a mí bueno, varias de las cosas que me interesaron muchísimo en este libro, ¿no? De por qué a unos años para acá el tema de la ansiedad se ha convertido, tú lo defines muy bien, en el mal del siglo, ¿no? Y lo más curioso es que la gente no sabe por qué, no entiende por qué se siente de esa manera ansioso, preocupado, ¿no? Con falta de memoria, ¿no? Sí, sí. Y mucho tiene que ver con esto, ¿no? Con el exceso de información que nosotros estamos recibiendo día a día, hora a hora, minuto a minuto. Sí, Javier. Mira bien, y los espectadores, un niño de 7 años de edad tiene más informaciones en su memoria, en su cerebro, do que los emperadores romanos en lo auge de Lo mencionas Roma. en el libro, sí. Es muy grave, no es soportable. Lo exceso de informaciones, lo exceso de estímulos digitales estimula los fenómenos que leen a memoria numa velocidade jamais vista na história da humanidade, fazendo com que se construa uma produção de pensamentos e emoções de tal forma que esgota o cérebro e dá déficit de concentração e barra a capacidade de suportar frustrações, dificuldades, rechazos, e por isso que está havendo uma explosão também de suicídios em el mundo, e eu estou denunciando em mais de 70 países que nós outros alteramos os ritmos de construção de pensamento, e isto causou um transtorno mental em toda a humanidade. Hiperatividade atinge apenas 1% e tem influência genética, mas 80% a 90% dos jovens e dos adultos estão com a síndrome do pensamento acelerado, com esgotamento cerebral, não têm as condições de dar respostas inteligentes a seus desafios, a suas dificuldades, para que protejam sua emoção, desenvolvam relações saudáveis também, e também possam ser criativos, empreendedores, possam ter uma conduta como profissionais, como padre, como madre, como novio, novia, inteligente. O amor está se asfixiando, por isso há uma explosão de enfermidade psíquica e também de suicídios. En ese sentido, este libro también y los consecuentes, Ansiedad 2 y 3, es una especie también de denuncia de tu parte como investigador, como experto en la materia de la mente y de todos estos síntomas terribles. Es una especie de denuncia. Sí, yo estoy denunciando. Yo estaba haciendo una materia en la BBC de Londres, y estaba diciendo que nosotros, sem perceber, criamos um ritmo de edição da construção das emoções e pensamentos que não é suportável. Por exemplo, era de se esperar que as pessoas, 1, 2, 3% das pessoas tivessem um sono de má qualidade, mas se você pudesse ver em minhas conferências para milhares de pessoas, médicos, magistrados, juízes, advogados, quem tem dificuldade de sono? A grande maioria.
¿Quién despierta cansado? La gran mayoría. ¿Quién sufre por anticipación? La gran mayoría. ¿Quién tiene dificultad de convivir con personas que no tienen su ritmo de construcción, de respuestas, de raciocinio? La gran mayoría. Entonces, infelizmente, desafortunadamente, nós causamos essa síndrome que é o mal do século, e é uma denúncia não apenas como psiquiatra, mas leído no mundo, segundo alguns editoriais, mas eu desenvolvi e hablo com muita humildade. He escrito más de 3.000 páginas sobre la última frontera de la ciencia, la construcción del pensamiento. El yo, como manejador, como gerente de nuestras emociones, si no cambiarmos la escuela, cambiarmos la enseñanza, o que va a pasar es cuanto peor la calidad de la educación, más importante será el papel, las funciones de los psiquiatras y los psicólogos, y nunca fueron tan importantes. Este es un libro obligado para todos los que somos padres de familia, para todos, y no importa las edades de nuestros hijos, para todos. La buena noticia, y es lo que a mí me gusta de este libro, y se lo comentaba Augusto también, yo he tenido la oportunidad de leer cualquier cantidad de material al respecto, sobre la mente, sobre el pensamiento, pero este libro, a diferencia de muchos otros, no solo plantean el problema, como lo estamos haciendo aquí de manera muy genérica, sino que nos brinda herramientas muy sencillas, pero sobre todo muy prácticas, para poder cambiar esto que tú estás planteando, ¿no? Para poder entrenar a nuestra mente en contra de todo esto que se está volviendo un verdadero problema y que nos está causando todos estos padecimientos, como la ansiedad. Sí, ¿no? Es verdad. Una de las técnicas o herramientas de gestión de la emoción universal que deveríamos praticar quase todos os dias é a técnica do DCD, dudar, criticar e determinar. A duda é o princípio da sabedoria em la filosofia, a crítica é o princípio da sabedoria em la psicologia, e a determinação estratégica é o princípio da sabedoria em área de recursos humanos. Todos os dias devemos dudar de cada pensamento perturbador, de cada sofrimento por antecipação, autocobro, porque se não dudamos, há um biógrafo em nosso cérebro inconsciente que eu chamo registro automático da memória, que imprime, que cria ventanas killers. E nossa memória, nosso cérebro se converte em uma caixa de basura. Então, todos os dias, os niños, os adolescentes, os adultos deveriam dudar imediatamente quando pensam algo perturbador, um autocobro, quando tem um sentimento de culpa ou sentimento de incapacidade. Eu dudo deste pensamento, eu critico esta ideia, eu determino ser gestor de minha emoção. Isso é como fazer higiene bucal. Se nós não fazemos, certamente temos mais condições de desenvolver enfermidade psíquica. E se em todo o mundo as pessoas fizessem essa técnica de dar, criticar, determinar, em o silêncio mental, manejando o coche, estudando, ou em um tempo de interiorização, quando está trabalhando, as prisões se converteriam em museus. Las prisiones se convertirían en museos. Los hospitales psiquiátricos en conservatorios musicales. Así es. Teríamos una humanidad más sana, más feliz, libre. Más libre. Augusto, no sé si tenga la oportunidad de quedarse conmigo unos minutos más. ¿Sí se puede que sí te puedes quedar conmigo? Sí. Déjame ir a la pausa comercial, por favor, porque para mí es relevante que una personalidad como tú esté aquí y estemos hablando de esto. Entre más gente tenga la oportunidad de contagiarse de tu antídoto contra este padecimiento, para mí va a ser mejor. Es necesario, es fundamental una voz como la tuya. Gracias. Regresamos entonces. Augusto Curi se queda con nosotros unos minutos más. Despedimos a la gente que nos sigue a través de la televisión. Yo continúo en la radio hasta las 11:30 de la mañana. Ojalá que pueda seguir con nosotros. Estoy hablando acerca de esta trilogía que es Ansiedad, cómo enfrentar el mal del siglo. Es el gran... Hoy tengo la fortuna, el privilegio, caray, de verdad, me da muchísimo gusto tener la posibilidad de estar abriendo la conversación, con este extraordinario psiquiatra, investigador, escritor, que entre otras cosas ya le comentaba, pues ha desarrollado la teoría de la inteligencia multifocal. Estamos hablando desde hace un rato
de este libro, que fue con el cual yo tuve la fortuna de encontrarlo, que se llama Ansiedad, cómo enfrentar el mal del siglo, que ha vendido ya más de 30 millones de copias y que yo no me canso de recomendarle. Bueno, ha tenido tanto éxito este libro que ya salió la edición, ya se ha convertido en una trilogía. El volumen 2 se llama Autocontrol, cómo controlar el estrés y mantener el equilibrio, y está el tercero, que es Celos, cuando el miedo a la pérdida acelera la pérdida. Pero en verdad, éntrele al primero y de ahí se va a enganchar. Es Augusto Curi y está aquí con nosotros. Augusto, gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo y por quedarte un ratito más hablando acerca de de cómo combatir, cómo enfrentar el mal del siglo, la ansiedad. Pero, pues bueno, el doctor Curi no nada más se ha dedicado a escribir este tipo de libros basados en su investigación de hace más de 20 años, sino que ya, debido a la cantidad de copias que ha vendido en todo el mundo y a la cantidad de países que han publicado sus escritos, pues le ha entrado a la novela. Sí. Y desde hace tiempo. ¿Cuántas novelas ha escrito? 10 novelas. Son 10 novelas. Sí. Una se hizo película. Sí, El Vendedor de Sueños. El Vendedor de Sueños. Y ahora El Hombre Más Inteligente de la Historia. Estamos hablando con Amazon Prime para se convertir en un seriado. Series, ¿cómo se habla en español? Series, sí, series, muy bien. Y también Los Prisioneros de la Mente va a se convertir en película, y otros como Futuro de la Humanidad, y va a ser una película pela Warner, pela Fox. Sensacional. Marco Polo, el doctor Marco Polo. Marco Polo es mi arte alter ego. Me queda más que claro, ¿no? Y tendría que ser Marco Polo, me imagino que está basado en... Sí, porque Marco Polo fue un gran aventurero, viajero, que viajó por todo el mundo. Yo viajo pelo planeta Mente para entender este complejo mundo que nos torna seres humanos pensantes, que somos tão complejos que quando nós outros não temos problema, nós criamos nossos próprios problemas, nossos fantasmas. Así es. Doctor Curi, me imagino que a través de la novela, a través de la ficción, ha tenido también la posibilidad de plasmar este conocimiento pues tan de academia, de tanta investigación, a través de la ficción, a través de una historia. Y esto a mucha gente le parece mucho más interesante, ¿no? Se ha vuelto usted muy astuto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Usted sabe, Javier, que yo tengo 53 libros escritos, ¿tá? Y 10 novelas. Lo que pasa es que hablar sobre la mente humana, los fenómenos que trabalham em miles de segundos, é tão difícil que às vezes eu sinto a necessidade de construir a partir de meus personagens. Eu fiz mais de 20.000 atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos e considerei cada meu paciente não apenas uma pessoa enferma, mas um planeta mental a ser conhecido, explorado. Eu crio as situações, os ambientes, os personagens para explicar os fenômenos que estão em lo inconsciente. Por exemplo, nós temos um biógrafo chamado fenômeno RAM, como eu disse, registro automático da memória. As pessoas não sabem que todos eles têm um biógrafo. E se nós não intervirmos em nossa mente, se nós não reciclarmos os pensamentos perturbadores e as emoções enfermas, mesmo que nós no passado tivemos padres buenos, madres excelentes, uma infância que não isenta de grandes estímulos estressantes, podemos enfermar mentalmente em la vida adulta se nós não manejarmos nossa emoção. Um dos fatores que enferma a emoção é as pessoas não entendem que nadie cambia nadie. Nós temos o poder de empeorar os outros, os demais, e não mudá-los, mas elevamos o tom de voz, pressionamos, hacemos chantagens e repetimos as correções. E isto empeora os outros. E as ferramentas de gestão da emoção implicam que
que eu necessito elogiar todos os dias as pessoas que eu amo mais do que apontar os erros. Os padres e as parejas que apontam os erros constantemente estão aptos para trabalhar com máquinas, mas não para ter uma bela história de amor, um romance saudável e inteligente. Por isso que uma pessoa que corrige 2 vezes a mesma coisa é um pouco aburrido. 3 vezes é medianamente aburrido. Quem corrige 4 vezes a mesma coisa é insuportável. E há milhões de padres, de novias insuportáveis, porque querem mudar, cambiar a mente dos outros, sem elogiar, sem aplaudir os acertos. Y además cuando la responsabilidad es cambiar la mente propia, no la de los demás, ¿no? Sí. Por eso hay varios dichos en ese sentido, ¿no? Cambia o conócete a ti mismo y conocerás el mundo, ¿no? Sí, o cambia tú y cambiará todo, ¿no? En ese sentido, la mente influye en absolutamente todo. Es increíble ahorita que lo escuchaba, doctor. Cuando nos duele el corazón, vamos con el cardiólogo. Cuando nos duele el estómago, vamos con el gastroenterólogo. Pero cuando tenemos problemas de la mente, muchas veces no sabemos a quién recurrir. O todavía hay muchos mitos, tabúes en torno a asistir a un psiquiatra, a un psicólogo. Y esto debería de ser una obligación, ¿no? Atender la mente de manera profesional para tener una vida sana, ¿no? Isso é muito importante porque uma em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Estamos falando de mais de 3 bilhões de pessoas, metade da população de México, mais de 50 milhões de pessoas, mais de 6 milhões de pessoas em Brasil, e provavelmente apenas 1% vai se tratar por preconceito, porque não reconhece seus conflitos, porque o tratamento psiquiátrico e psicológico é caro. Há muitas explicações, mas nós outros devemos, sempre que possível, procurar um profissional competente para nos ensinar a proteger nossa mente e levar nosso eu a ser autor de nossa própria história. E ser autor de nossa própria história não é não falhar, não cometer erro, mas transformar os erros em sabedoria, as perdidas em crescimento e de vez em quando dar risada de nossa estupidez, relajar más. Es importante, ¿no? Reírnos de nosotros mismos, ¿no? Como también es importante, creo, y usted lo menciona en su libro, este asunto de la educación. A mí me llama mucho la atención el cómo en los programas de estudio educacionales de muchos países, en Latinoamérica ni se diga, no hay este asunto de cómo educarnos. No se les enseña a los niños a manejar su inteligencia emocional, no hay materias al respecto, ¿no? O sea, nos enseñan todo menos a cómo entrenar nuestra mente, nuestras emociones, ¿no? Creo que también ahí hay algo fundamental que hacer. O que usted está hablando é importante demais. A educação mundial está enferma, formando alunos, estudantes enfermos para uma sociedade enferma, porque é cartesiana, racionalista. Por exemplo, os professores ensinam a matemática, onde dividir é diminuir, pero a matemática da emoção divide ou se aumenta, devido a seus conflitos com seus padres, seus maestros, aumenta a capacidade de superação. A enseñança ensina a nós outros a falarmos nossa língua, mas não nos ensina a falar conosco. Quando nós miramos alguém falando consigo, lá é uma pessoa louca, mas falar consigo de maneira inteligente é muito importante. Por exemplo, questionar, criticar, porque eu tenho medo de falar em público, ou glossofobia, medo de lugar cerrado, né? Ou claustrofobia. Porque eu sou uma pessoa tímida, porque tem cielo. Uma pessoa que tem cielo já perdeu sua autoconfiança, sua capacidade de enamorar, de ser novio de si mesmo, da própria vida, de amar-se a si mesmo. Então, é muito importante que a enseñança
tenha dentro do currículo a educação socioemocional. Como nós estamos em Brasil, temos mais de 300.000 alunos aprendendo isto. E eu digo uma coisa, o mestre do maestro, Jesus Cristo, que não foi estudado pelas religiões. As religiões erraram muito, e as universidades também. Ele ensinava inteligência emocional para seus alunos. Déjenme ir a la pausa comercial y regreso para despedir al maestro Augusto Curi como debe de ser, porque en El hombre más feliz de la historia, pues precisamente habla acerca de Jesús y los códigos que encierran la clave de la felicidad humana. Ahora sí le prometo que voy a la pausa, regreso para despedirlo y ya lo dejo ir. Ok, gracias. Regreso, es Augusto Curi, no se vaya. Estamos conversando con el doctor Augusto Curi, ya cerrando la entrevista, antes de la pausa comercial, hablaba, pues, se fue de este libro, El hombre más inteligente de la historia, a este que es El hombre más feliz de la historia, en donde, pues, dentro de la novela, dentro de la ficción, habla de cómo Jesús, sobre Jesús y sobre los códigos que encierran la clave de la felicidad humana. ¿De dónde surgió la necesidad de hablar sobre Jesús en este libro y relacionarlo a su proceso de investigación? Yo fui un gran ateísta. Yo pienso que más que Nietzsche, que Sartre, que Diderot, Marx. E minha teoria estuda não apenas a construção do pensamento, mas a formação de pensadores, como Einstein desenvolveu sua teoria, como Freud, e fui até Jesus Cristo. Eu fiquei impressionado porque este homem trabalhava a gestão da emoção a partir de alunos que só lhe davam dolores de cabeça, e ele ensinou-os a ser pensadores, a trabalhar perdidas e frustrações, a ser apaixonado pela humanidade e a ter resiliência, capacidade de suportar as contrariedades e se manter forte diante dos estímulos estressantes. Então é uma novela para chocar as religiões e as universidades, para elas contrastá-las, perceberem que o maestro dos maestros não foi uma pessoa apenas importante sobre o ângulo da religião, mas também sobre os ângulos das ciências humanas. Muy bien.